Bueno, buenas tardes a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Para nosotros es un honor que nos estén acompañando. Eh, el día de hoy tenemos esta charla súper interesante que trata sobre cómo emprender legalmente en tiempos de pandemia. Creo que este es un tema muy importante para nosotros como administradores y más en el contexto actual que estamos viviendo. Para mí es un honor poder presentar y poder decir que la charla del día de hoy va a ser presentada por la licenciada, la profesora Paula Arroyo Rojas, y que espero que esta charla sea de provecho para todos nosotros como administradores. Em, Cabe destacar que esta charla tendrá se impartirá durante 40 a 50 minutos por ahí. Después de ese lapso de tiempo, pasaremos a una ronda de preguntas. Para ello solicito a la audiencia que por favor, si tienen dudas, consultas, por favor las hagan en el chat general de Zoom o si no tienen el gusto de hacerlas en el chat general, al chat privado de Catherine Mejía Rosales o de mi persona, Javier Rojas González. Estamos para servirles. Eh, ¿Quién es la licenciada profesora Paula Arroyo Rojas? Ella es licenciada en Derecho eh, por la Universidad de Costa Rica. Eh, con mención honorífica, ella ha sido educadora desde 2003, si no me equivoco, profe, hasta la Gracias. fecha en distintas universidades, tanto públicas como privadas, en Derecho Comercial, Juicios y Universales, en Derecho Administrativo, Laboral, y ella ha sido asesora comercial en distintas empresas. Entonces, más que eh, agradecidos por el tiempo que nos brinda la licenciada profesora Paula Arroyo. Y bueno, profe, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, Javier. Muy bienvenidos a todos. De verdad que es un gusto estar acá. Espero de verdad que sea de bastante provecho para todos y que sea pues algo más en estos tiempos, ¿verdad? En donde tenemos que ayudarnos entre todos para salir adelante. Eh, ¿Cómo emprender legalmente en tiempos de pandemia? Para nadie es un secreto y es lo primero que quiero recordar que cuando estamos hablando de una empresa, estamos hablando de que se crea una empresa y a veces porque la empresa está en la casa o porque la empresa no tiene tal vez la forma como tal, creemos erróneamente que esa empresa es una empresa que no tiene que tener requisitos de ley. Pero resulta ser que el artículo 5 del Código de Comercio de Costa Rica indica que comerciante es toda aquella persona que de manera habitual realiza actos de comercio y lucra con ellos. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que al crear un emprendimiento nosotros ya somos comerciantes y entramos con todas las rigurosidades que tiene la ley al respecto. Entonces empieza a haber una pregunta, bueno, la empresa puede ser de personas físicas o personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas físicas? Somos todos nosotros. Paula Arroyo es una persona física. Y está también las personas jurídicas, que son aquellas sociedades, asociaciones, fundaciones, con las cuales yo puedo realizar en algunos casos actos de comercio. Por ejemplo, el ejemplo más práctico para una persona jurídica comerciante son las sociedades mercantiles. El artículo 17 del Código de Comercio nos indica que hay 4 tipos de sociedades mercantiles. Sin embargo, la que más se utiliza es la sociedad anónima y la sociedad SRL. Más que todo, la sociedad anónima es la que más se utiliza. Ahora bien, debe de escogerse según el tipo de negocio cuál es la figura mejor para hacer mi empresa. Yo tengo que ver, ok, vamos a ver si lo mejor es hacer una sociedad anónima o si mejor lo sigo haciendo como mi persona física.
¿Cuál es la diferencia? Pues hay muchas diferencias. Se ve más formal si es una sociedad anónima. A veces las personas dicen, es que el costo es muy alto. Pues realmente si usted lo ve entre costo-beneficio, la figura de la sociedad anónima creo que más bien ha sido como vista o maltratada en el sentido que es muy noble para un negocio. Tiene la gran ventaja que si todas las obligaciones o derechos relacionadas con la sociedad anónima y con la empresa se quedan ahí, y nosotros podemos tener nuestra lo que es nuestras responsabilidades y nuestros beneficios económicos como personas físicas aparte. ¿Cómo se hace una sociedad anónima? Ustedes me van a decir, bueno, profe, es que siempre se ha dicho que eso es carísimo, que es tediosísimo y demás. Bueno, pues resulta ser que les tengo una buena noticia porque no es tan tedioso. Se hace una escritura pública ante un abogado, tienen que firmar 2 personas cuando menos. Eso sí les doy la recomendación. El formato de la sociedad no es un formato machotero, por decirlo así, entre lo que se hablan los abogados. Tiene que ser un formato en donde el asesor legal se siente con la persona y diga, bueno, ¿usted qué es lo que va a hacer? Yo voy a vender frutas. Bueno, ¿en qué condiciones va a exportar? ¿No va a exportar? ¿Quiénes van a ser sus socios? Y sobre eso se monta una estructura, un pacto social se llama, donde se van a poner todas las condiciones. Esa sociedad va a tener responsabilidades propias. Eso quiere decir que si la sociedad existe, la sociedad A, sociedad anónima existe, y Paula Arroyo es la socia, las deudas de la sociedad son de la sociedad y las deudas de Paula son de Paula. Entonces hay una diferencia en donde se va a ver diferente lo que es el peculio de la persona física con el de la persona jurídica. Debe contener, o qué se debe contener en la escritura. Bueno, fecha y lugar de constitución, qué tipo de corporación es, si es sociedad anónima, qué tipo de sociedad es, propósito o la misión de la empresa, es lo que yo les decía, el objeto social, ¿a qué me voy a dedicar yo? ¿Qué es lo que se va a hacer o qué es lo que yo pretendo hacer con el negocio? El domicilio social, ¿cuál es el domicilio social? ¿Dónde va a estar esa empresa guardada? Digamos, todo lo que sea su negocio, todo lo que sea la empresa como tal, sus oficinas. Ahora, ustedes me van a preguntar, bueno, y si la empresa la hago en la casa, ¿va a tener un domicilio social? Claro que va a tener un domicilio social. No importa que sea en la misma casa. Debe indicarse el nombre y la nacionalidad de las personas que están dentro de la sociedad. Algo muy importante acá, compañeros, es que los extranjeros pueden constituir sociedades. Es una manera en que un extranjero, independientemente del tiempo que tiene de estar en Costa Rica, puede realizar actos de comercio, porque en Costa Rica un extranjero no puede hacer ningún acto de comercio hasta que tenga 10 años de estar aquí. En cambio, la sociedad les da esa oportunidad de poderlo hacer. Debe tener una junta directiva. La junta directiva está conformada por un presidente, un tesorero y un secretario. ¿Quién va a ser el que maneja la sociedad siempre, toma decisiones y firma documentos? El presidente. Puede ser que la responsabilidad de la representación social sea compartida entre presidente tesorero, presidente secretario. Eso es la decisión de cada quien. Sí les quiero aclarar, por ejemplo, que a veces hay una confusión porque las personas creen erróneamente que el presidente es como el dueño de la sociedad y eso no es así. Los dueños de la sociedad son los socios. Estos son los que deciden qué se hace con la empresa y el presidente es el que le hace caso, por decirlo así, o recibe órdenes de estos socios. Además de esto, también hay aspectos muy importantes que debe tener la escritura de la sociedad. Por ejemplo, debe tener una duración y posibles extensiones. Hay un machote por ahí o un formato que dice 99 años, 100 años, pero realmente una sociedad puede estar constituida por todo el tiempo que ustedes quieran. Debe indicarse un capital social. Esto es dinero en colones o en dólares. No importa el de cuál de las dos monedas es. Se debe indicar que según el capital que yo vaya a poner, así se pagan los tributos de ingreso a la sociedad. Por ejemplo, si yo hago una sociedad de 0 a medio millón de colones, lo que pago de impuestos son como 57,000 aproximadamente
de constitución, más el edicto que anda como 10.000 colones, más lo que son los pagos de los honorarios del abogado. El método de división de capital social entre los socios. Ok, la sociedad va a tener un capital con que trabajar, importante, casi todo el mundo le pone erróneamente 10.000 colones, pero si su empresa va a generar obligaciones, no me sirve tener 10.000 colones porque ningún banco me va a prestar a mí por 10.000 colones. Lo ideal sería hacer un capital real para que eso me sirva para trabajar luego. Deben numerarse los poderes. Bueno, ¿a quiénes van a tener los poderes? Puede ser que yo dé un poder general, que son aquellos poderes que solo son para administrar, o un poder generalísimo. Debe asignarse cómo se van a manejar los beneficios de las pérdidas y las anotaciones. Y debe indicarse un procedimiento en el cual se liquidan las sociedades. Casi todas las sociedades se van a liquidar por el 201 del Código de Comercio, que muy claramente indica que en este caso, las empresas, si los socios ya no quieren seguir con la empresa o no están de acuerdo, se puede extinguir. Ok, ahora vamos con nuestros tiempos actuales. Para nadie es un secreto que estamos en una época sumamente delicada. Han habido pues todo esto de la pandemia, que es una situación a nivel mundial muy fuerte, y nos ha generado ciertas situaciones muy, muy delicadas. La principal de ellas es el desempleo. Según el INEC, la tasa de desempleo nacional ha alcanzado un 24.4% y el porcentaje de ocupados con subempleo subió un 14.1% en esta época de pandemia. Para nadie, como les digo, es un secreto saber que muchas personas no están pudiendo cubrir con sus gastos básicos. Y de ahí es donde empieza a haber una necesidad de buscar ingresos. Sumado a esto, lamentablemente hay una desigualdad de género impresionante porque de ese desempleo, el 55.4% es de mujeres y el 30.5% es hacia los hombres. Entonces, pues acá tenemos ya una desigualdad de género muy lamentable en donde muchas empresas prefieren contratar solo a hombres que a mujeres. Entonces, dado a esta situación que realmente es muy delicada, ¿por qué? Porque el desempleo nos va a generar inseguridad, nos va a generar situaciones de mucho tipo. Empezamos a dar un surgimiento de un emprendimiento como búsqueda de recursos de subsistencia. Y quiero, por favor, enfocarnos en eso de recursos de subsistencia. ¿Por qué? Porque es una serie de personas que en la vida se les ocurrió poner un negocio, pero que dado a que no hay un empleo en lo que estudiaron o para lo que estaban acostumbrados a realizar, incluso a veces hasta de hace 15 o 20 años, tienen que empezar a emprender en lo que tengan ellos una facilidad, pero que no tienen una idea clara de cómo emprender. Entonces empezamos a tener varias circunstancias. Primero tenemos que buscar recursos. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos para emprender? Se tienen pocos recursos para financiar el emprendimiento. ¿Por qué? Porque generalmente las personas vienen de un desempleo o vienen de situaciones complejas en donde definitivamente no hay mucho dinero para emprender. El emprendimiento generalmente se da muy bien cuando yo tengo todos los recursos, pero el asunto es cómo empezar a emprender. Por ejemplo, muchas veces a uno lo buscan y le dicen, licenciada, es que si yo estoy mal de recursos y empiezo a emprender con una sociedad, se me complica el asunto. Pues a veces, y según lo que vamos a ver con el desarrollo de la presentación, vamos a ver que posiblemente más bien no sea así, y sino más bien sea lo contrario. Se da un desconocimiento sobre el campo en que se emprende. ¿Cuántas personas que quieren emprender realmente han analizado si en el campo en que quieren emprender, cómo se maneja, cuáles son los lineamientos, cuál es el funcionamiento del mercado? Se dan pocos conocimientos legales y contables. Generalmente, pues, a las personas se les, al hacer emprendimientos dicen, no, yo no ocupo abogado, yo no ocupo un contador, no es necesario. Imagínense que si yo me empiezo a emprender con la venta de unos quequitos y esos quequitos le dieron una alergia a una persona y esa persona después quiere demandarme porque la alergia fue muy fuerte y yo ni siquiera tengo los permisos respectivos para elaborar esos quequitos, me estoy metiendo en un proceso legal. Entonces, no es algo así como tan fácil en donde yo pueda emprender sin responsabilidades. Nos genera un montón de dudas. ¿Cómo empiezo a emprender? Entonces, yo quiero emprender, pero ¿por dónde empiezo? Ahí es donde
viene el punto medular de esta charla. O sea, lo que yo quiero es tratar de ayudarles a ustedes a que cuando uno llega y va a emprender, entonces, ¿cómo es que yo tengo que ordenarme las ideas? ¿Cómo es que yo voy a empezar a hacer las cosas bien? Primeramente, tengo que tener el concepto que un emprendedor es un comerciante. Ahí les puse esa imagen, se ve una persona con la venta de frutas, se ve tal vez algo como muy casero, pero es que aunque sea casero, aunque yo esté vendiendo en el corredor de mi casa, aunque yo esté vendiendo en la sala de mi casa, soy un comerciante porque estoy realizando actos de venta. Al realizar esos actos de venta tengo obligaciones y tengo derechos. Entonces, por ejemplo, se generan las tiendas virtuales. Bueno, hemos visto una generación de tiendas virtuales asombrosa con esto de la pandemia, pero es algo muy importante que las tiendas virtuales también tienen obligaciones, pero también se dan muchos desfases. Por ejemplo, yo pido algo en la famosa tienda virtual y si no me llega bien, ¿a quién le reclamo? Se dan muchos negocios desde casa, entonces las personas creen erróneamente que porque son desde la casa, esos negocios no tienen ninguna responsabilidad. Se nos olvida que tenemos que estar inscritos en tributación directa, así yo venda un solo queque. Se tiene que hacer estas inscripciones. Si yo voy a abrir un local, tengo que tener permisos, tengo que tener patentes, tengo que tener usos de suelo. Entonces, por ejemplo, yo llego y les voy a poner un caso práctico. Yo llego y tengo una situación, porque soy desempleada y quiero entonces empezar porque hago unos queques deliciosos y empiezo a vender los queques. Los vendo en mi casa, pero resulta ser que en el garaje se me ocurre poner una mesa, unas sillas para que la gente llegue a tomar café, como una sodita pequeñitita. Entonces, usted puede llegar y decir, ok, no, eso no es un negocio comercial. Pero resulta que sí, resulta que usted tiene que pagar una patente, resulta que usted necesita permisos de uso de suelo, necesita que usted ocupa permisos del Ministerio de Salud para poder vender. Y si lo maximizamos un poquito más a lo complejo, se le ocurre a usted decirle a la vecina que le ayude a hacer los queques y esa vecina, aunque ella misma tal vez en el principio no lo reconozca, es una relación laboral sobre la cual hay que pagar todos los seguros de la caja y del INSS. Entonces, vean que en ese pequeño ejemplo que está pasando actualmente, se nos hace un escenario complejo. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo un emprendimiento que está infringiendo algunas normativas. Acá yo les recomiendo definitivamente que si ustedes quieren emprender, analicen muy bien la posibilidad de hacerlo en una tienda virtual con negocios desde casa. ¿Por qué? Porque los recursos que tienen que invertir en esto son mucho más bajos, se eliminan todo lo que tiene que ver alquileres, se elimina todo lo que tiene que ver recursos de patentes. Si fuera el caso que las municipalidades donde ustedes quieren hacer el negocio lo piden, pero la gran mayoría de tiendas virtuales no tiene que tener una patente como tal municipal. En algunas municipalidades están haciendo planteamiento, pero son muy pocas. Sí es algo importante que si usted ya va y le dice en su departamento respectivo patentes que ocupa la patente, obviamente la saca. Lo que sí es algo que siempre va a tener que hacer es estar inscrito en tributación directa. Eso siempre tiene que hacer, como les vuelvo a decir, ¿para qué? Para pagar los impuestos. Entonces, vamos a los permisos municipales. Bueno, muchos a veces quieren hacer un negocio. Aquí hay un punto importante. Cuando tenemos una pandemia como la que tenemos, digamos que a Juan Pérez le dan las liquidaciones laborales y Juan Pérez quieren hacer un restaurante. Ese restaurante, él tiene que pensar que tiene que alquilar un local comercial, mientras tanto tiene que hacer el uso de suelo, las patentes municipales, si va a vender licor, la licencia respectiva, los permisos sanitarios. Tiene que hacer un presupuesto de cuánto tiempo va a durar ese negocio funcionando mientras le dan las patentes y mientras cumple con toda la municipalidad. ¿Por qué? Porque si yo hago las cosas en esa zona gris, tirando más fuera de la norma, la municipalidad tiene toda la potestad de cerrar mi negocio y eso sería algo pues muy terrible. Los impuestos, ok, nos da mucho miedo inscribirnos en tributación cuando estamos emprendiendo y ahora no es por qué ser así. El misma departamento de tributación tiene facturación electrónica gratuita.
uno se inscribe, sí necesita un poquito de asesoría de contador para manejar la renta anual y el impuesto del IVA sobre los productos que se venden. Sin embargo, si usted analiza con un contador cómo manejar sus impuestos, va a ver que si sus ganancias no son muchas, o sea, se paga según proporcional a ellas. Si la ganancia si le va muy bien, pues tendrá que pagar según la proporción. Pero realmente es un amparo muy grande, aparte de que estaría aportando al Estado como tal. Hay varios asuntos que analizar cuando yo estoy en la idea de emprender. Si bien es cierto, estamos en una situación muy delicada de desempleo, tenemos que analizar muy bien, hacer un análisis de riesgo administrativo. ¿Realmente ese emprendimiento me va a funcionar? ¿Realmente ese emprendimiento me va a ayudar? ¿O más bien va a ser un emprendimiento que va a ser un problema? Ya tenemos que hacer un análisis de qué es el negocio que vamos a hacer y el mercado. Debe hacerse un registro como empleador en la caja, debe tenerse las pólizas respectivas en el INSS. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, pero es que si yo empiezo a tener que pagarle a una persona de seguro en la caja, no voy a tener ganancias. Entonces, lamentablemente, lo mejor es no tener nadie que le colabore, porque no hay absolutamente ninguna manera que ustedes se puedan respaldar de decir, es que la vecina me dijo que le pagara por horas y ella me ayudaba y ella no ocupaba seguro. Eso nunca va a funcionar. El problema es que esa persona, digamos que eh, ya hay una relación laboral, hay subordinación, hay prestación laboral, hay salario. Si hay un accidente, la multa en la que ustedes se pueden ver inmersos es sumamente fuerte. Importante también la obtención de permisos de salud ante el Ministerio de Salud, como les decía, en manipulación de alimentos, si los alimentos vienen contaminados, si una persona viene con algún tipo de alergia o perjuicio. Es por ello que tenemos que analizar muy bien algo que en administración se llama un FODA. Son las fortalezas de la empresa. Ok, yo quiero emprender en la venta de mascarillas que todo el mundo vende ahora mascarillas, pero las mías van a ser personalizadas con impresos de la foto de las mascotas, de los hijos, de la familia, lo que la gente quiera. Bueno, esa es la fortaleza de mi negocio. Debilidades, tengo mucha competencia. Amenazas, bueno, que descubran, no sé, por ejemplo, la vacuna del COVID-19 y ya nadie necesite mascarillas. Y oportunidades, pues en este momento la mascarilla, dado la apertura, es sumamente necesaria. Entonces, aquí es donde yo tengo que analizar de una manera sumamente madura cómo yo voy a emprender y siempre y cuando hacerlo de una manera legal. Otro aspecto que muchas personas dejan de lado y es fundamental, la propiedad intelectual. ¿Qué es esto? Bueno, yo tengo una invención, pero para esa invención yo hago una marca, le pongo un nombre al negocio. No sé, los patitos felices. Si estamos hablando que eso es un producto, yo tengo que inscribirlo como marca. Si es que yo hice una invención en donde, no sé, se me ocurrió un objeto que hace tal cosa específico, tengo que inscribirlo en patentes de invención. Y si es un establecimiento como una soda, como un restaurante, como un hotel, tengo que ponerle un nombre comercial. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? Porque ustedes se están desgastando en todo lo que es la elaboración de un proyecto para que después llegue una persona y se los vaya a tomar el nombre y ustedes no pueden reclamar el uso de su producto. Tenemos que posicionarnos en el mercado. ¿Cómo? Con una marca. No solo es hacer la página en el Facebook o hacer el Instagram o colocarnos en redes. El asunto es que tenemos que estar protegidos también. Ok. ¿Cómo comienza una empresa? Bueno, primero tengo que empezar a ver si quiero local comercial o no. ¿Es necesario para mi empresa local comercial o prefiero mejor empezar en la casa y empezar a moverlo en Facebook, en redes, tienda virtual, inscribiéndome en tributación como tiene que ser y manejándolo bien? ¿Voy a construir una sociedad anónima con un notario o lo voy a hacer de manera personal? Voy a formar contratos de arrendamiento de compra, por ejemplo. A veces hay personas que dicen, no, yo voy a comprar el local. Bueno, ¿realmente tiene la sostenibilidad para pagar una hipoteca o para comprar, hacer semejante compra de ese activo? O mejor hace un contrato de arrendamiento. Ese es el supuesto que usted realmente pueda pagar el alquiler. Sacar en la municipalidad el respectivo uso de suelo del local comercial y todas las patentes comerciales y licencias para funcionar.
Realmente es algo muy importante porque le da mucha seguridad al negocio que uno tenga todos los permisos y las inscripciones. Por ejemplo, si alguno de ustedes se dedica a vender bocadillos y llega al Ministerio de Educación y les va a comprar burbujitas de repostería para que vendan por una reunión eventual o alguna situación, les va a requerir la factura digital y va a requerir los permisos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si yo tengo todos los requisitos en orden, mis oportunidades de venta se van a elevar muchísimo más. También es importante buscar personal de la empresa si es que yo quiero tenerlo y saber que lo tengo que inscribir en la caja y tengo que pagar las pólizas del INSS. No hay contrato legal que uno pueda exonerar a alguien de una responsabilidad laboral. Debe también pensarse en que hay que pagar luz, que hay que pagar agua, que hay que pagar cable, que hay que pagar internet. Bueno, el cable lo puse porque a veces para restaurantes o sodas, pero el internet ahora es fundamental. Se deben solicitar que dependen de cada actividad que se quieran hacer. También realizar la inscripción en el registro público, como les hablaba anteriormente, de la marca de la empresa o el nombre comercial. Aquí quiero hacer una anotación. Por ejemplo, si yo voy a hacer una sociedad anónima que sea un restaurante que se llame La Cucharita Feliz, y La Cucharita Feliz es la sociedad anónima. Eso no quiere decir que eso va a ser o va a proteger mi marca o mi nombre comercial, porque no lo va a hacer. Muchas veces las personas creen que porque ya tienen una sociedad con un nombre, del nombre de su producto, ya tienen la marca o el nombre comercial protegido, y no es así. Recalcando nuevamente en que la marca es el producto y lo que es el nombre comercial es lo que se relaciona con el establecimiento. Debe inscribirse la empresa como contribuyente con factura digital. Importante, apertura de cuentas. ¿Cómo me van a pagar los clientes? Bueno, ahora existen muchas figuras bancarias que son muy prácticas. Una de ellas, por ejemplo, es el Simpe Móvil, pero sí necesito yo tener unas cuentas en donde las personas me vayan a depositar. Eso es algo importantísimo. Realizar una lista de proveedores. Bueno, ahí es donde les hablaba yo a ustedes, yo me voy a meter en un negocio y tengo que analizar qué tipo de negocio es, cómo se maneja ese mercado y qué proveedores hay al respecto, y no irme con el primer proveedor que me vaya a facilitar algo. Otros aspectos importantes es que tengo que buscar cuál va a ser la misión, la visión y los objetivos de la empresa. Esto es algo muy importante. ¿Para dónde voy? ¿Dónde me quiero ver en un año? No estoy haciendo un emprendimiento para salir de apuros. Debería de hacer un emprendimiento para tener ya una fortaleza, que incluso si después yo tengo un empleo similar al que tenía anteriormente, más bien sean 2 empleos los que voy a tener ahora junto con mi empleo más el emprendimiento. Debe establecerse, y esto es algo sumamente importante, un presupuesto inicial de funcionamiento. Como les digo, como estamos en estos tiempos tan difíciles, muchas veces no nos preocupamos o pensamos que no ocupamos un presupuesto. Y sí, realmente tenemos que ver si el costo de los ingredientes, de lo que estamos produciendo, realmente se está ganando algo al establecer. Y obviamente, de las ganancias que se tienen, muy importante determinar cuánto va a ser para seguir produciendo y cuánto realmente son ganancias. Realizar un estudio de mercado del negocio a realizar. Bueno, obviamente, pues en estos tiempos es difícil crear, por ejemplo, o contratar tal vez a alguien que nos haga un estudio de mercado, pero sí es importante analizar, tal vez hacer una pequeña encuesta en Facebook personal o con conocidos, de ver qué les parece el negocio, qué tan atractivo puede llegar a ser, qué tan atractivo la marca o lo que yo pretendo vender. Buscar un asesor legal y contable para la empresa. Yo recalco esto muchísimo porque muchas veces las personas hacen todo y cuando ya tienen el problema lo buscan a uno como asesor legal, y eso es lo peor que puede pasar. Y ni para qué decir con lo que es la contabilidad. Recordemos que aquí hay responsabilidades civiles, comerciales, penales, en cuanto incluso ahora los impuestos, ¿verdad? La evasión de impuestos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ese tema.
Cuando creamos una empresa, tenemos que ver qué tan viable va a ser crear esa empresa con los nuevos protocolos del COVID-19 actualmente. ¿Nos va a funcionar o no nos va a funcionar? Porque puede ser que sean empresas que definitivamente lo digan, no, con esto del COVID-19, hacer como que un cine, por decir algo, va a ser muy difícil porque está muy cerrado. Pero voy a hacer un restaurante que sea en una zona abierta, con mucha zona verde, con mesas bien distanciadas, con estas características y así yo pueda trabajar bien. Sostenibilidad en el emprendimiento. Hay que tener ciertos puntos, y aquí les marqué varios puntos que son sumamente importantes. Primero, capacidad de adaptación. Nos tenemos que adaptar a las situaciones que tenemos. No hay chance a poder esperar a que se vaya a buscar la vacuna o que vaya a haber una solución. Nosotros ya tenemos que buscar acá la capacidad de adaptarnos a la nueva situación. Se debe incorporar el emprendimiento a la virtualidad y a las compras. Eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que incorporar este emprendimiento a la virtualidad. Si no tenemos los recursos para crear una página, para hacer compras en línea, por lo menos ofrecer un WhatsApp en donde se van a ofrecer los productos, se va a responder cordialmente en un tiempo aceptable y con las compras requeridas. También es importante el servicio al cliente, cómo yo recibo al cliente en el local o cómo le contesto, como les decía, en el WhatsApp de compras. Mantener la calidad del producto o servicio. Algo sumamente importante es que yo tengo que mantener la calidad del producto o del servicio en el sentido que lo que yo estoy ofreciendo es lo que yo voy a dar. Eso es algo sumamente importante. Buscar la necesidad del cliente. Ok, sabemos para todos, no es un secreto, estamos en tiempos difíciles. El cliente, ¿qué es lo que necesita? Sea un pago justo y que no vayamos a entrar en problemas en cuanto a que lo que se esté ofreciendo no sea lo necesario. Por ejemplo, si yo estoy ofreciendo, no sé, si me ocurre un servicio de un queque, que el queque sea lo que se está indicando, porque de lo contrario no va a funcionar. Recuerden que si yo hago un servicio y ese servicio queda mal, la cantidad de personas, por ejemplo, Facebook o Instagram, que son redes sociales que son armas de doble filo muy fuertes, porque así como usted le pueden decir que el trabajo es excelente, también las opiniones negativas pueden ser muy delicadas. Incluso, ¿cómo yo manejo una opinión negativa en redes? Inmediatamente tengo que contestarla y tengo que ver cómo lo manejo de tal manera que no se vaya a hacer más grande el problema. Manejo adecuado de las finanzas, eso es algo súper importante. Yo tengo que manejar las finanzas muy bien. No sé, si esta semana tuve 100,000 colones en lo que fueron ventas, yo no puedo pretender y llegar y decir que esos 100,000 colones son solo ganancias. Tengo que ver que hay que pagar impuestos, que hay que pagar patentes, que hay que pagar productos para volver a seguir. Identificar gastos que no son necesarios. No es viable tener gastos innecesarios en este momento de pandemia. Tenemos que ser muy claros en qué necesitamos y qué no, pero también tenemos que identificar muy bien que, por ejemplo, no pagar impuestos o no asegurar a alguien o decirle a alguien que le voy a bajar el salario en la caja, pero le sigo pagando lo mismo, no es un gasto innecesario ni es viable hacer, porque eso nos estaría metiendo en un problema sumamente serio. Por ejemplo, aquí venimos con los problemas, demandas laborales, demandas de responsabilidad civil. Tendríamos sanciones tributarias que incluso pueden incurrir en la cárcel, cierre de locales comerciales y algo muy terrible que es la mala imagen de la empresa. Porque con la empresa, la imagen tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo vamos a manejar esa imagen? ¿Cómo vamos a tratar de que no se nos caiga la calidad de los productos? Acá les dejé una frase para ya ir culminando. Un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Nosotros ahora tenemos un problema seriosísimo con este asunto de la pandemia. Tenemos que ser muy claros que hay muchísima gente que está emprendiendo y que todos podemos emprender en conjunto. No hay absolutamente ningún problema, pero sí tenemos que analizar que cuando nosotros vamos a tener un emprendimiento, tenemos que hacerlo con todos los lineamientos de la ley y que tenemos que tener
una protección hacia nuestro mismo emprendimiento de cómo lo vamos a manejar para que tengamos buena imagen empresarial y tengamos unas buenas ganancias del emprendimiento, que también es algo que es sumamente importante y no nos genere más problemas de la cuenta. Eso sería la presentación que tenía. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, primero que nada agradecerle a la licenciada y profe Paula por el tema que nos expuso. Creo que esto es un tema muy beneficioso para nosotros como administradores. Y sí, claro, profesora, tenemos varias consultas. Claro. La, la primera sería que dice que, ok, dice que si yo lo, buenas tardes, si yo hago la sociedad anónima, pero no voy a ejercer, disculpe, no voy a ejercer, todavía se activan impuestos o gastos. Ok. Las sociedades anónimas, al momento de constituirse, tienen que pagar unos impuestos per se por la Constitución. El Estado da la oportunidad de inscribir las sociedades anónimas como activas o como inactivas en tributación directa. Entonces, ¿qué gastos puedo tener yo de una sociedad inactiva? ¿Qué es una sociedad inactiva? Una sociedad que no tiene ganancias. Entonces, tendríamos que pagar un aproximado de 60,000 colones al año en lo que son los impuestos y tener el cuidado de que tengo que tener también la inscripción de los socios en el registro de transparencia del Banco Central, que eso pues me puede, si no tengo la firma digital, me puede generar el costo de contratar un abogado para que me haga un poder, para que me inscriba a los socios en esa plataforma del registro de accionistas. Por lo demás, no tendría ninguna obligación que cancelar más que esas dos, ¿verdad? Ahora, como yo les digo a los clientes, todo depende de si usted quiere esperarse o no para hacer la sociedad. Pueden haber impuestos nuevos, aunque no creo que vayan a haber impuestos nuevos en este momento en donde ocupamos activar la economía. Pero si usted divide 67,000, algo así que pagan las inactivas entre 12, no es un monto tan elevado, digámoslo así. El asunto acá es la planificación. No ver los impuestos como algo, como un enemigo, sino estructurarnos de tal manera en donde eso no nos vaya a frenar un buen emprendimiento. Bueno, profe, tenemos otra pregunta y dice, en las tiendas virtuales o negocios en casa, ¿qué tanta legalidad tiene y por qué si no están registradas cobran IVA? ¿O cómo se puede denunciar ese tipo de cobro? Ok. Yo no digo que todas las tiendas virtuales no estén inscritas en tributación. En teoría, cualquier venta, así sea un perfume que yo venda, debería de pagar el IVA porque yo estoy haciendo actos de venta. Es el hecho generador. El hecho generador es la venta y por lo cual yo tendría que inscribirme en tributación para vender eso. Ahora bien, si las tiendas virtuales cobran el IVA, es porque ellas posiblemente están en régimen simplificado, no generan la factura como tal, pero tienen que estar inscritos en algún tipo de régimen sobre el cual están realizando la retribución del IVA. Si fuera que cobran el IVA y no están inscritos, pues obviamente uno en tributación directa podría poner la denuncia. ¿Cómo se dan cuenta? Ustedes preguntan, disculpe, ¿cuál es el sistema que tienen ustedes con tributación directa? Me pasa la factura digital a tal correo electrónico. No sé si han ido a hacer compras. Ahora muchas veces le dicen a uno, le envío la factura, ok, a tal correo, le dan los datos y ahí se envía. Eso sería lo mejor, ¿verdad? Ahora, si lo estás haciendo, sería muy lógico que un comerciante cobre el IVA y se lo deje, porque realmente creo que no, sería una ideología no muy acorde al servicio cliente, pero pues podría ser una posibilidad y claro que se denuncia en tributación directa. Ok, gracias, profe. Dice otra persona que le gustaría saber que cuál es el promedio de días, o sea, cuánto se dura para realizar los trámites de la municipalidad sobre patentes y otros permisos. Ok, vean. Todo depende de la municipalidad en la que usted esté trabajando. Eso es algo sumamente importante. Sin embargo, las municipalidades están haciendo esfuerzos muy grandes para que esos trámites sean lo más rápido posible. No le puedo decir que son de un día para otro, porque no lo es, pero sí en muchas municipalidades están haciendo todos los esfuerzos para que sea por lo menos en 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes, algunos. Sí pasa algo muy importante. No les puedo decir de todas las municipalidades
que hay, cuánto se dura en cada una, pero sí les puedo decir algo muy importante. Cuando usted vaya a hacer el negocio, es sumamente importante ir antes a la municipalidad y decir, voy a hacer este negocio, ¿qué necesito? Porque muchas veces el atraso no solo es municipal, es que cuando usted llega, faltó tal papel, faltó tal otro, es que no me informé que faltó la certificación del plano, que faltó la certificación de la propiedad, que faltó la personería jurídica, entonces el proceso se va atrasando. Entonces sí es muy importante que nosotros seamos diligentes en que antes de hacer el negocio, por eso que yo insisto en que esto es una cuestión preventiva, que yo quiero hacer este emprendimiento, primero voy a la MUNI donde voy a estar y sobre eso yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a tener la posibilidad real de decir, ok, necesito esto y esto, voy al municipio y presento todos los documentos completos y eso, créanme, que va a generar un atraso muchísimo menor de lo que es. Incluso, otro dato muy importante, cuando yo voy a alquilar el local comercial, es muy importante antes de firmar el contrato, verificar en la municipalidad si el local o la actividad empresarial que yo quiero hacer en ese local es permitida. No sé, si me ocurre. Si yo voy a hacer un bar-restaurante, si hay patente bar-restaurante en ese lugar, si aún hay licencias, si está cerca de escuelas o de iglesias, todos esos detalles son sumamente importantes incluso antes de llegar a alquilar el local. Listo, profe, tenemos otra pregunta. Si yo hago un negocio que solo es por una temporada al año, ¿debo mantener activo tributación todo el año y el pago de impuestos? Ok, esa pregunta es muy buena. Yo me puedo inscribir y desinscribir en tributación cuando yo quiera, siempre y cuando yo esté realmente inactivo, ¿verdad? No es que yo estoy haciendo actividad y después estoy inactivo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a trabajar para ventas en diciembre. Me empiezo a inscribir ahora en octubre, trabajo octubre, noviembre y diciembre. Ya no voy a trabajar en enero, sino hasta octubre. Entonces, me puedo inscribir para diciembre. Tengo que hacer el cierre fiscal correspondiente al tiempo que tuve ingresos y cumplir con todos los requerimientos de presentar en cero los formularios. Si fuera el caso, o digamos de los meses que no estoy teniendo ningún tipo de actividad, me desinscribo, pero cuando ya vuelvo otra vez a la actividad, me vuelvo a inscribir. No hay ningún problema en que yo me inscriba y me desinscriba. El problema es que si yo en algún momento del periodo fiscal tuve actividad, tengo que presentar la renta respectiva, tengo que pagar los IVA respectivos y tengo que informar. Ese es el punto, informar, no cuesta nada, o sea, simplemente llegar y decir, bueno, señores de tributación, el negocio me fue mal, lo voy a cerrar. El grave error de mucha gente que piensan que no pasó nada, ya no estoy generando ganancias y entonces erróneamente se quedan calladitos, como digo yo, y entonces cuando llegan y quieren tener una reactivación o participar en una licitación, les sale semejante multa porque no presentaron las declaraciones y en eso sí hay que tener muchísimo cuidado. Gracias, profe. Otra persona pregunta, dice, ¿cómo funciona cuando obtengo una ganancia de alquiler, ya sea de un local o un espacio para vivienda? No entiendo la pregunta. Ok, voy a, por favor, la persona que hizo la pregunta, si puede levantar su mano para habilitarle el micrófono para que haga la pregunta correspondiente. Se lo O sea, agradecería. me imagino que tal vez es respecto al IVA. No sabría, profesora, es que la profesora que me hizo la pregunta dice, ¿cómo funciona cuando obtengo una ganancia del alquiler, ya sea de un local o para espacio para vivienda? Ok, es que digamos, en el caso de las viviendas no pagan IVA hasta cierto monto, ¿verdad? De 600 y resto mil para arriba, se paga el IVA y luego lo que son viviendas no paga IVA normalmente. Ya tienen que ser rubros sumamente más altos. Cuando son comercios, así sean 10,000 colones el alquiler, paga el IVA. Entonces, esto sí es algo muy importante. O sea, cuando es de índole comercial, siempre lo va a pagar. Ahora, eso no quiere decir que entonces ustedes a sus locales comerciales les digan que es vivienda, porque no aplica. O sea, al haber la patente y al haber el uso de suelos y demás, se subentiende. Ahora, vean, algo muy importante, hay un delito que se llama retención indebida.
Si yo retengo los dineros del IVA, esa es una retención indebida y eso es un delito penal. Entonces, nosotros no podemos, ahí es cuando yo hablaba de ver qué gastos son necesarios y innecesarios y qué puedo ir quitando. No es viable ahorrarme en pagos de impuestos o retenciones de ese tipo, porque me estoy metiendo en problemas complicados con la ley. De hecho, gran parte de esto es lo que nosotros pretendemos con esta charla, es que entendamos que hay una responsabilidad social equitativa de pagar los impuestos como tiene que ser, pero que también nosotros no nos metamos en un conflicto por emprender sin tener los conocimientos debidos. Gracias, profe. Tenemos una pregunta más. ¿Qué tan recomendado es inscribir un emprendimiento como régimen simplificado? Si el emprendimiento genera de ganancias para poder ser el régimen simplificado, no le veo absolutamente ningún problema. Hay una tabla de ganancias para poder ser régimen simplificado. No es cualquier empresa, pero realmente es muy viable la posibilidad. Se busca en su contador de confianza y perfectamente lo pueden manejar, creo, sin ningún problema. Tiene ciertas o bastantes ventajas. Lo más importante acá también es que entonces ustedes van a tener un control adecuado y legal de su emprendimiento y todo va a estar bien justificado. Ok, gracias, profe. Tenemos varias preguntas. Dice, perdón, entiendo que varias instituciones gubernamentales, ejemplo, el MIC, que es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ajá. El Procomer, ¿verdad? Que es la promotora de comercio exterior. Y, por ejemplo, ¿verdad? Asisten empresas, lo hacen igual con emprendedurismos. O sea, asisten empresas, lo hacen igual con emprendedurismo. Si es así, ¿cómo es el proceso? Ok, vamos a ver. No todos los emprendedores son pymes. Entonces, tenemos el grave error de creer que una pymes es un emprendedor y eso no es así. Para que yo sea pymes, yo tengo que tener un certificado que me otorgan y sobre eso yo ya empiezo a tener ciertos beneficios de capacitaciones, de beneficios, incluso bancarios, tributarios y demás. Pero yo tengo que realizar todo un proceso en el MEIC para poder ser pymes, para que ya entonces después empiece a entrar en esa categoría. Erróneamente, vuelvo a decir, las personas a veces creen que ya porque yo tengo un pequeño emprendimiento, soy una pymes y no es así. De hecho, si yo quiero pensar en ser una pymes y voy a tener muchos beneficios y logro ser pymes, necesito tener, ojalá, la sociedad, la tributación ordenada, lo que es caja ordenado, patente, nombre comercial, todas esas cosas, porque eso me va a dar más fortaleza para que me aprueben ser una pyme. Listo. Siguiente pregunta, profe. ¿Se puede realizar responsabilidad social? ¿Eso lo puedo reflejar a la hora de pagar impuestos para pagar menos impuestos? Vamos a ver si entiendo la pregunta. Ok, pues toda persona que realice una actividad lucrativa tiene la responsabilidad social y legal, le agregaría yo, de pagar sus impuestos respectivos. O sea, no es que yo voy a realizar un negocio y no quiero pagar impuestos, porque eso no es legal, va en contra hasta de los mismos principios constitucionales de nuestro país. Sin embargo, digamos, hay algunas figuras en las cuales puede ser que son legales, tal vez no son las que se pueden manejar de la mejor manera, pero si usted maneja la contabilidad como tiene que ser, hay algo que se llama gastos y hay algo que se llama activos. Entonces, si usted lo maneja bien, es ordenado, pide facturas cuando le dan las compras y cuando usted realiza servicios, pues en ese caso usted creo yo que perfectamente pagaría equitativamente los impuestos, como les digo. O sea, uno paga los impuestos, pero resulta ser que uno al pagar los impuestos, uno los paga proporcional a sus ganancias, ganancias a las cuales no es la renta bruta del negocio, no es la renta neta sobre la cual se hicieron todas las deducciones de ley. Ok, muchísimas gracias, profe. Otra pregunta dice, ¿cómo regula tributación a todas las tiendas virtuales de Instagram o, por ejemplo, ¿verdad? Que no están inscritas? Ok, esa pregunta es más como para alguien de tributación que mía, pero le puedo decir por mi experiencia que lamentablemente, pues en esta situación, eso serían los inspectores de tributación. Yo diría que es más por denuncias de incumplimiento en lo que es el consumidor
que por otras cosas en este momento. Creo que es un desfase impresionante el que hay en las tiendas virtuales. Creo que es una manera en donde podríamos no implementar impuestos, sino ponerle impuestos a todos por igual, como diciendo, bueno, usted tiene una tienda virtual o presencial, igual va a pagar el IVA, pero pues ya eso es algo más del Ministerio de Hacienda y Tributación Directa, pero sí les podría decir que posiblemente faltan inspectores para verificar todo eso, ¿verdad? Ok, bueno, ya no habría más preguntas y bueno, agradecer al público por las dudas o consultas que hicieron para la licenciada profe Paula Arroyo, agradecerle a la profesora por el espacio brindado, Mucho también gusto. por la charla que creo que como personas y más los que estamos en la carrera de administración es muy enriquecedora porque esto es muy importante para nuestro futuro, ¿verdad? Recordemos que nosotros somos el presente y el futuro de nuestro país y hoy más que nunca nuestra patria nos necesita. Invitarlos a seguir viendo, bueno, seguir con las demás charlas del día de hoy. Hoy es el último día de la semana académica, no así. Ahí todavía quedan unas charlas sumamente importantes que creo que potenciarían más sus conocimientos profesionales y agradecerles el espacio y el tiempo y de parte del staff de Semana Académica. Queremos extenderles a todos ustedes y a los charlistas el, el espacio, el tiempo para poder escuchar y ver estas charlas, como repetí anteriormente, que nos ayudan a ser mejores profesionales. Muchísimas gracias y que todos pasen una buena tarde. Muchas gracias a todos.